mucho gusto. Vamos a recibir aquí en vivo en estudios de BTV Noticias al fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Jorge, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, un placer estar acá como siempre. Alguna vez escuché que en San Pablo, esas cosas que se oían, había 200.000 órdenes de arresto por temas menores y no se ejecutaban porque el sistema colapsaría. Hoy colapsamos acá en la redacción de BTV Noticias cuando leímos un título de la entrevista En Búsqueda en la que usted decía que si se llevara un juicio oral, por ejemplo, a un 20%, que podría ser una cosa, una aspiración, el sistema colapsaría, no hay recursos humanos para atender la situación. Es así. ¿Y esto es así en el mundo entero? Sí. ¿O como no hay recursos humanos y no hay plata hay que conformarse? No. A ver, el sistema acusatorio en el mundo no es nuevo. O sea, los países anglosajones lo tienen desde hace muchísimos años, diría que desde su nacimiento como países independientes, los países escandinavos también, los países de tradición germánica, Alemania y demás también. Y bueno, y ese sistema acusatorio ha ido avanzando en el mundo entero y todos aquellos países de tradición continental o latina lo hemos ido adoptando. En América Latina prácticamente va quedando Brasil, que tiene un régimen muy particular, y el Estado Federal Argentino, porque todas las provincias ya han ido migrando del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. En todas partes del mundo, incluso en aquellos sistemas acusatorios que nosotros llamamos maduros, es decir, porque ya tienen un desarrollo, una estabilidad, han hecho todas las modificaciones que hay que hacer, los ajustes y demás, en ningún país ningún país se llega al 10% en los juicios orales y públicos. Es decir, que el sistema gestiona un grupo importante de asuntos por institutos como el juicio oral, con un 10%, de grado máximo, ¿no? Hay algunos lugares que tienen 8, Chile oscila entre un 6, un 7, un 8, andan en esos márgenes, con una reforma que tiene más de 20 años, ¿no? Y después tienen distintos tipos de institutos, el proceso abreviado, que tiene un conjunto importante, pero también la suspensión del proceso a prueba, que es otro instituto. Incluso algunos países como Chile tienen para las faltas, o sea, para un proceso monitorio, es decir, o procesos simplificados, es decir, hay distintos tipos de estructuras que son alternativas al juicio oral y que procesan, que tramitan más del 90% de los asuntos de la justicia penal. Por tanto, en Uruguay, ¿qué es lo que está pasando? En Uruguay tenemos hoy un porcentaje que anda entre el 2 y el 3% y es un porcentaje bajo, eso es absolutamente real. ¿Qué hace que la policía y desde la Suprema Corte de Justicia un día y otro también salgan? Ahora vamos a eso. Nosotros aspiramos a que el número de juicios, el porcentaje de juicios orales aumente. De hecho, estamos trabajando ahora en la Fiscalía en una unidad de apoyo a la litigación, para trabajar en todo el país, para tratar de apoyar a los fiscales en el momento de llevar los asuntos a juicio. Estamos incentivando que se lleven determinados tipos de asuntos a juicio, siempre con una meta que podrá llegar a ser del 7 o el 8% a lo más, no más allá de eso. O sea, hablar de una cifra mágica que escuché por ahí del 20%, por eso yo le decía, es absolutamente, bueno, eso es una cifra mágica como que mañana dijéramos el 10% para educación. O sea, es absolutamente inalcanzable. Porque a eso habría que sumar que los jueces piden esta prisión preventiva. Ahora vamos a esto. Voy apurado porque es un informativo. Pero el tema central es el siguiente. La cifra mágica es imposible, pero aun cuando definiéramos llegar a subir mucho este porcentaje, con los recursos materiales que tiene hoy la Fiscalía y que tiene hoy la Defensoría Pública, porque no es solo la Fiscalía, es la Fiscalía y la Defensoría Pública, es materialmente imposible. Llevar, por ejemplo, una de las propuestas que anda por ahí de llevar todas las rapiñas a juicio oral. Eso tiene dos problemas. El primero, que tendríamos que tramitar 2.000 juicios al año solo de rapiñas. Eso implica un 15% de los asuntos que se gestionan, solo de rapiñas más todo lo demás. No tenemos recursos humanos disponibles, nosotros seguro, y la Fiscalía y la Defensoría menos, porque tienen menos recursos que nosotros. Y no hay una lógica perversa, se lo tengo que preguntar, en que el fiscal dice, me lo saco encima si se autoacusa, no, pero y el abogado del otro le dice, decí que fuiste vos, así te vas rápido. No, eso no pasa, eso es no conocer el funcionamiento de la Administración de Justicia en el Uruguay. ¿Sabe lo que me da, y acá capaz que me salgo un poco de tema, me da un poco de fastidio a veces cuando se opina del sistema de Administración de Justicia y se opina, primero muchas veces sin conocer de derecho, es verdad que la gente no tiene por qué saber de derecho,
pero también a veces con una liviandad respecto de los operadores. Yo a veces creo que el que más le pega a los fiscales es Chediak, que es un ministro de la Suprema Corte. El sistema de administración de justicia del Uruguay, y hablo del sistema de administración de justicia, Uruguay tiene una justicia independiente. Es un valor que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar, es como una especie de joya de la corona de la separación de poderes. Entonces, primero eso, estas cosas no pasan. No se actúa con liviandad. Y cuando alguien actúa con liviandad, usted tenga la certeza que sea la Corte o sea nosotros, inmediatamente las sanciones administrativas se aplican. Pero al fiscal no le viene bien lograr solucionar rápido el caso porque tiene un montón de expedientes, o eso es falso también. Bueno, si este se acusa, afuera y bailando, ¿qué pasa el que sigue? Es que la evaluación que hace, eso sería decir que los fiscales son todos haraganes, que los fiscales son todos unos ineptos, y eso es absolutamente inadmisible e inaceptable. Los fiscales actúan con responsabilidad, se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar, todos cometemos errores, pero los fiscales actúan con un alto grado de responsabilidad y de contracción al trabajo. Prueba de ello es que nosotros, luego de un comienzo difícil, en noviembre del 2017, diciembre del 2017, hoy nosotros estamos en condiciones de decir que en el promedio de los últimos 6 meses de funcionamiento de un sistema acusatorio que no tiene 2 años, ya hemos superado el número de procesamientos, el promedio de los procesamientos de los años anteriores. Podemos decirle que el porcentaje de denuncias criminales aclaradas ya es igual al sistema anterior. Usted me dirá, bueno, son más las formalizaciones que los procesamientos, pero las denuncias aclaradas del mismo porcentaje, porque los delitos crecieron, o las denuncias por delitos crecieron sideralmente. Es decir, pese al crecimiento de delitos, el porcentaje de aclaración es el mismo. Hoy le podemos decir a la población que el 1 de noviembre del año 2017 había 10.996 personas privadas de libertad, hoy hay casi 10.600, 10.570 y pico, y creciendo. Con una diferencia del sistema anterior. En el sistema anterior, el 70% de las personas privadas de libertad eran prevenidos, procesados, no tenían sentencia. Y solamente el 30% tenían sentencia. Este sistema permitió que en menos de 2 años, el 60%, casi el 60%, ya hoy de las personas privadas de libertad son condenados, tienen sentencia definitiva. Ahí creo que es donde no hay discusión, el salto cualitativo ahí es... Pero para llegar a ese salto cualitativo, mi estimado amigo, hay que usar instrumentos previos, porque eso no es magia. Sí, obviamente. Entonces, para llegar a eso necesitamos, obviamente, tramitar por juicio oral aquellos asuntos que tengan la importancia y la jerarquía que corresponda, y dejar la posibilidad, el fiscal tiene que tener la posibilidad de tomar una decisión estratégica. Y esa decisión estratégica no es si tengo más o menos trabajo, esa decisión estratégica es, con los elementos que tengo, si voy a juicio, ¿qué condena puedo obtener? Y si hago un abreviado, ¿qué condena puedo obtener? Eso es que le quiero preguntar, cuando el fiscal pide prisión preventiva, ¿no están siendo breves algunas prisiones preventivas que las determinan los jueces? ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, nosotros entendemos que las prisiones preventivas que están disponiendo los señores jueces son demasiado breves. Y por eso, en el día de hoy, mañana vamos a remitir a todos los integrantes del Consejo de Instrucciones Generales de la Fiscalía General de la Nación un proyecto, un borrador de instrucción general para todos los fiscales, indicándoles que las solicitudes de prisión preventiva tienen que ser por tiempos más prolongados que permitan poder trabajar con tranquilidad en la elaboración de la acusación y eventualmente, si la defensa quiere solicitar la libertad, se utilice el mecanismo del incidente escarcelatorio. Esa es una instrucción que le vamos a pedir a los fiscales, sobre todo en aquellos delitos graves. Sobre todo en aquellos delitos más graves, porque estar revisando una prisión preventiva que se dispone en una rapiña cada 60 días no tiene ningún sentido. Sí. O en un homicidio agravado, tampoco tiene ningún sentido, porque son delitos que tienen penas mínimas muy altas, entonces no tiene sentido que a los 60 días estemos revisando, cuando además el fiscal tiene un plazo de 1 año para presentar la acusación. Si en 1 año no presenta la acusación, bueno, ahí... Pero nunca se pasó de 180 días, me parece. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos, que nos obliga a estar trabajando. Ahora, eso no es un problema del código, ¿no? Sí, está claro. Eso es un problema de los operadores y en particular de los señores jueces. Quiero preguntarle de la libertad vigilada, pero antes.
antes. ¿Existe en el Uruguay tiene derecho a permanecer callado? ¿Tiene derecho a un abogado? ¿Tiene derecho a un teléfono? ¿Tiene todo lo que diga puede ser usado en su contra? Porque eso el policía que atrapa a alguien no le dice eso. Existe un artículo 61 del Código del Proceso Penal que yo entiendo que hay que modificar, que establece de que la persona solamente puede ser interrogada en sede policial o sea, la persona no, la víctima, el testigo, todo eso sí. La persona indagada por un delito solamente puede ser interrogada en sede policial con autorización del fiscal y que si el abogado está presente se puede participar. ¿Eso ocurre hoy? Eso está vigente. Nosotros, como hay una interpretación que sostiene que preceptivamente tiene que estar el abogado presente, si no la actuación sería nula, esa es una interpretación doctrinaria pero que tiene algunos seguidores, nosotros lo que estamos proponiendo es modificar ese artículo y que expresamente se establezca que el policía, cuando va a interrogar a alguien, le diga lo que usted acaba de decir, que tiene derecho a permanecer callado, que tiene derecho a un abogado, y que todo lo que diga puede ser usado en su contra y que eventualmente, si el abogado en un plazo prudencial llega, esté presente, y si no llega, bueno. ¿Tiene derecho a una llamada? ¿Existe eso acá, no? Eso no creo que se haya aplicado nunca, pero tampoco creo que, salvo en los casos de los detenidos, sí existe la obligación de informar a los familiares, perdón, sí, en los controles de detención sí existe la obligación de informar a un familiar de que la persona está ahí y a qué efectos, ¿no? Se pasó en el Ministerio del Interior, y esto es una opinión mía, no lo quiero meter en ese lío, se pasó de la ley de humanización carcelaria. Estoy preocupado por 4.000 libertades vigiladas. Pues yo quiero hacer una aclaración, no sé de dónde sale ese número, ¿no? Todos los años en el sistema penitenciario los 4.000 que acabo de decir, no se sabe de dónde salió. O sea, yo no sé del Ministerio del Interior, por lo menos. No lo sé, pero no sé de dónde saca el Ministerio del Interior esa cifra, porque la realidad indica que todos los años en el sistema carcelario ingresan 6.000 personas y salen 6.000 personas. Es decir, hay una rotación, ingresan 6.000 y salen 6.000. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la preocupación de que este año salgan 4? En realidad saldrían menos de lo que salen todos los años. Capaz que lo de la libertad vigilada, usted ha hablado de eso, ¿qué pasa en algunas localidades? ¿Hay en todos lugares policías suficientes? Hay dos problemas. Primero, que la libertad vigilada no es un instituto procesal, es un instituto penal, es una forma de cumplimiento de la pena. O sea, que estamos hablando del Código de Penas, no del Código Penal, no del Código de Proceso Penal. Segunda cosa que es importante, no está en el Código de Proceso Penal, sino que fue una ley que el Poder Ejecutivo impulsó y el Ministerio del Interior impulsó un año antes aproximadamente de que entrara en vigencia el Código, y yo lo que dije en su momento, bueno, me llama la atención que se impulse una ley y luego se cuestiona que se aplique esa ley. Pero bueno, dejemos eso de lado porque me parece que no tenemos que entrar en ese tipo de discusión, lo que tenemos que ver es cómo solucionamos esto. Y yo advertí en agosto del año pasado, 23 de agosto del año pasado, Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, dije, ustedes están obsesionados con los montos de la pena, y el problema no son los montos de las penas, el problema son cómo se cumplen las penas. Porque una pena de 4 años o de 3 años, que para algunos puede, si se cumple efectivamente, eso cumple su efecto y no es impunidad. Ahora, si yo le pongo una pena de 7 años, pero le pongo una parte de cumplimiento, o sea, trabajo, estudio. Exactamente. Entonces, ahí termina. El trabajo y el estudio todavía se la llevo, pero que se sustituya por una libertad vigilada, que además después el Ministerio del Interior no controla. ¿Y se puede dar desde su dirección una orden que diga no usen la libertad vigilada como pena? Yo no le puedo decir a un fiscal... Bueno, tiene la independencia, obviamente. Está bien, no. Igual hay instrucciones generales de política criminal, pero yo no le puedo decir a un fiscal, usted no use un instituto legal. Lo que sí, el Consejo, no el fiscal de corte, ese Consejo que está integrado por un delegado del Poder Ejecutivo, Facultad de Derecho, Asociación de Fiscales, Sociedad Civil y demás, le puede decir a los fiscales, y eso es lo que nosotros pretendemos que se les diga, es en aquellos lugares donde no hay OSLA, es decir, para que el ciudadano entienda, la OSLA es la oficina que tiene que controlar, bueno, en esos lugares ahí no pida libertad con el Ministerio vigilada. del Interior usted. Bueno, no, porque el Ministerio del Interior tiene la obligación de dotar de personal esa oficina y nunca lo hizo. Pero sí coincido en que no tiene ningún sentido disponer una medida que nadie va a controlar, porque eso es impunidad y eso es lo que la población no quiere y nosotros no queremos. Hay otras cosas que la población no quiere, que es delitos leves, ¿no? Es decir, formalización, acuerdo de partes. Pero el acuerdo de partes no tiene nada que ver con delitos leves. Digo un delito que se soluciona rápido. Y la sanción es, dígame dónde va a vivir,
Vaya a la comisaría dos veces por mes y de 10 a 6 no salga. Hágame 100 tortas fritas, vaya a balizas primero. Está bien. Le hago la caricatura para que entiendan. No, está bien. Y yo creo que la caricatura nos ha hecho mucho daño, le ha hecho mucho daño al sistema. Y yo creo que tenemos que tratar de evitar la caricatura. Más allá de que muchas de esas medidas en algún caso hasta tienen fundamento. Pero a lo que voy es, el gran problema es que los delitos menores, los delitos leves, en el sistema anterior se procesaban sin prisión. En algún caso se ponían medidas sustitutivas, en otro caso no se ponía ninguna medida y el ciudadano se iba para la casa. Yo creo que la población está exigiendo que las medidas que se dispongan siempre terminen en una privación efectiva de libertad. Yo lo entiendo porque los delitos han crecido, a mí ni a mi familia no me tiene que explicar qué es lo que es sufrir un delito. El dolor que genera en una sociedad ese tipo, en una familia, en un individuo, en una sociedad, ese dolor social que además no tiene tratamiento, es muy fuerte. Entonces entiendo a la población. También le digo una cosa, acabo de ver un informe en este mismo informativo sobre la situación carcelaria. Uruguay ya hoy tiene un índice de prisionización de 300 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. ¿Eso es alto? Es altísimo. Estamos en este momento, creo que en América, debajo de Estados Unidos y Cuba. Y andamos ahí con Chile, creo. O sea, es falso que en el Uruguay haya pocos presos, hay muchísimos presos. Yo le diría, bueno, están los que tienen que estar. Y capaz que hay alguno que tiene que estar y no está. Ahora, le digo una cosa, si nosotros vamos a seguir mandando a la gente presa para que esté en esas condiciones, eso no es la solución al problema de la seguridad, es parte del problema de la seguridad. Es pan para hoy y es hambre para mañana. Porque los primarios que entran hoy son los reincidentes de mañana si ahí adentro no hacemos lo que tenemos que hacer. Estoy de acuerdo y me va a tocar lidiar con 25 candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales que no se van a animar a hablar de eso porque es año electoral. Bueno, a ver, yo creo que Juan Miguel Petit está haciendo un formidable trabajo como comisionado parlamentario, no solamente cuestionando, criticando, controlando, que es su rol natural, sino además proponiendo. Hay gente en el INR que está trabajando, que tiene ideas, que tiene muchas ganas, pero evidentemente, o sea, sabemos, la gente que trabaja en esto sabe que las cárceles que se tienen que construir son chicas, que tenemos que trabajar con unidades penitenciarias más pequeñas, que sean más manejables, y construimos una cárcel para 1.200. La última en 20 segundos porque nos sacan del aire. Usted lo dijo más o menos, no necesariamente hay que aumentar más penas, deberían algunas cumplirse en su totalidad. Ese es el tema. Pero ¿hay algún caso en que sí habría que aumentar penas, por ejemplo? Hablo del Código Penal, no del proceso penal. Pero sin duda, yo creo que hay que aumentar las penas con los delitos sexuales. Tenemos un código penal machista, no le quepa a usted la menor duda. 2 años una violación, parece pero no es de ahora, viene del 34. Tenemos un código penal machista, los delitos sexuales deben ser penalizados con mayor gravedad, los delitos de corrupción pública deben necesariamente ser penalizados con mayor gravedad. Tenemos que, a los delitos de corrupción pública, que usted perdóneme la expresión un poco académica, hay que darles con un mazo en la porra, como decimos en Cerro Largo. Hay que castigarlos severamente. Hay que ver a ver, no podemos seguir teniendo una estafa con un máximo de 4 años y la rapiña con un mínimo de 4. Es decir, porque estafas está la del cuento del tío, que para eso parece que fue creado el Código Penal, para el cuento del tío, pero sabemos que hay estafas millonarias. Se llevaron millones de dólares y no un monedero. No, pero esas estafas millonarias, el banco comercial, en la década del 90, la familia Ron con San Luis Financial vació el banco comercial. Se llevaron más de 600 millones de dólares, según lo que indicaba la pericia agregada del expediente del Uruguay. Más de 600 millones de dólares. Ahí prácticamente hubo 2 o 3 gerentes que cumplieron penas levísimas y las penas definitivas que se le impuso no llegaron a los 4 años. Es decir, con un daño brutal, porque la consecuencia de eso fue que casi se nos fue el país en el año 2002 por el caño, y resulta que esas fueron las penas. Y de repente un chiquilín comete un desliz y se come una pena mucho más grande. Entonces, si habrá que tocar el Código Penal, sin duda que no tenemos delitos ambientales, y si me deja hablar sigo hasta mañana, pero se termina el tiempo. Se mandó la gran Fernández Huidobro, me puso la granada arriba de la mesa y se nos terminó el tiempo. No, yo jamás haría eso porque además aborrezco las armas, así que
Gracias, doctor Jorge Díaz. Por favor, Jorge, un gusto como siempre. Gracias por su tiempo. Un placer. Pausa, se viene el capítulo deportivo.